Shalom, mi nombre es Dora desde la Quejilá virtual de EMC Shalom en Europa. Hoy compartiré con ustedes una corta reflexión sobre la creación, el Shabbat y el templo. Voy a compartir las diapositivas. Bueno, la creación, el Shabbat o séptimo día y el templo. Existe un paralelo entre la creación, el Shabbat, que es el día de reposo o séptimo día, y el templo de Jerusalén. El Salmo 132, verso 13-14, nos dice, porque Yuhebahei ha elegido a Sión, lo quiso por habitación para sí. Este será para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Hablando de Sión, nos dice que Yuhebahei eligió a Sión, nos dice que la quiso por habitación para sí y nos dice que es para siempre el lugar de su reposo. El lugar de reposo. Retornando un poco a la creación, vemos que Yuhebahei reposó el séptimo día. Lo podemos ver en Bereshit, Génesis, capítulo 2, verso 3. Pero si miramos en el Salmo 132, nos da una información extra, nos dice el lugar de mi reposo, refiriéndose a Sión, que es otro nombre para Jerusalén. Esto lo podemos ver en el Strong 67-26 del diccionario hebreo en español. La creación terminada conecta con el séptimo día o día de reposo. Su templo cósmico estaba terminado. Elohim, Dios, empezó a reinar el séptimo día. Reposó el séptimo día. Dios reinando en su creación en la tierra. Este es el propósito, es regresar al origen del Edén, antes del pecado. Elohim, Dios, tomará su lugar en la tierra como rey. El séptimo día o día de reposo está relacionado con el reinado de nuestro Abba Padre. Él hizo su creación, terminó su templo cósmico y ese séptimo día reposó, quiere decir que empezó a ejercer como rey. Nos dice la palabra de Yuhebahei en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 28, que Elohim no se cansa. Voy a leerlo completo. Nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yuhebahei, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. El reposo en el séptimo día nos está hablando es de la función, de ese reinado que empezó a ejercer nuestro Abba Padre en su creación perfecta, porque Él no se cansa. También podemos ver que en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, verso 9 nos dice, y Yuhebahei será rey sobre toda la tierra en aquel día. Yuhebahei será uno y uno su nombre. Podemos ver que la creación restaurada es el propósito de nuestro Abba de volvernos a llevar a ese estado de santidad donde tendremos los cuerpos nuevamente, cuerpos incorruptibles como los que tuvieron Adán y Eva, pero también la creación, la tierra, el Edén va a ser perfeccionado, va a volver a su estado que tenía antes del pecado y podemos ver que él va a reinar desde Sión, que es el otro nombre para Jerusalén, como les había dicho. Entonces, parafraseando, podemos decir que volveremos al templo cósmico restaurado con nuestro Mesías Yeshua reinando. Voy a compartir la siguiente diapositiva. Podemos ver en el Salmo 132, verso 13, porque Yuhebahei ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Y si miramos en Deuteronomio 12:5, nos dice, sino que el lugar que Yuhebahei, vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí
iréis. El lugar que él escogió fue en Jerusalén y de la tribu de Judá. Sabemos que Jerusalén era la ciudad, la sede central de la tribu de Judá, y nos dice que el reposo de Yuhebahei en el séptimo día está relacionado con la creación y con el templo en Jerusalén. Los animo a que miren el video que se subió anterior a este, que ahí explico un poco sobre Jerusalén, sobre el monte Moriah, que fue el lugar donde se construyó el templo en Jerusalén, y este lugar fue dado por revelación divina a nuestro padre Abraham, que fue el lugar donde él iba a ser sacrificado su hijo Isaac, y también vemos que en ese mismo lugar fue donde Jacob vio la escalera al cielo, y también el rey David recibió este lugar donde se había construido el templo en Jerusalén. También el rey David lo recibió por revelación divina. Bueno, regreso a la diapositiva. Bueno, también quería compartirles que nos dice aquí en Deuteronomio de que ese lugar donde él iba a poner su nombre, que ese lugar buscaréis y allí iréis. Si nosotros miramos en el Salmo 122, verso 3 y 4, nos dice: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jab, las 12 tribus de Jab subieron a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de la unidad, donde estuvieron las 12 tribus y donde volverán a estar las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Jab. Y vemos en el profeta Isaías 27, verso 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Yuhebahei en el monte santo, en Jerusalén. Bueno, si nosotros miramos, nos dice que se adorará en el monte santo, en Jerusalén. Pero cuando miramos en el libro de Juan 4, verso 20 al 24, cuando Yeshua está hablando con la mujer samaritana, él le responde: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Parece como si se hubiera una contradicción, porque nuestro Mesías Yeshua está diciendo a la mujer samaritana que llegará el momento en que no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén, pero el profeta Isaías nos dice: y adorarán a Yuhebahei en el monte santo en Jerusalén. Esta es una promesa para el reino milenial. ¿Qué nos quería enseñar nuestro Mesías al responderle así a la mujer samaritana? Bueno, nosotros debemos de tener en cuenta y hacer la diferencia entre lo material y lo funcional. Cuando nosotros miramos el templo, si lo miramos desde el punto de vista material, vemos la construcción, pero el templo, el objetivo por el cual se construyó, esto es lo funcional. Y se había perdido ese objetivo. Y nuestro Mesías Yeshua quería era llevarnos a la adoración verdadera, que era en espíritu y en verdad. Podemos tomar como ejemplo el cuerpo de nosotras como mujeres. Nos dice la escritura que vana es la belleza y pasajero el encanto. Y nos dice también la escritura: pero la mujer que teme a Yuhebahei, esa será alabada. Sin restarle la importancia a nuestros cuerpos, porque son templos del Espíritu Santo, la función principal de nosotras
es ser esas mujeres que temen a Yahweh. Entonces, esto era lo que había pasado en el templo en Jerusalén. Ellos habían perdido el verdadero objetivo y se habían enfocado más en lo material que en la verdadera función. Y nuestro Mesías Yeshua también, aparte de que quería restaurar la verdadera adoración, que es en espíritu y en verdad, también estaba profetizando de que el templo iba a ser destruido, por eso ya no se podría subir más a adorar en el templo de Jerusalén. De hecho, vemos de que la casa de Judá fue también después, salieron después de Israel, cuando el imperio romano, perdón, salieron después de Yeshua, tuvieron que salir cuando lo del Imperio Romano y ellos regresaron después de la Segunda Guerra Mundial y solo hasta el 14 de mayo de 1948 fueron de nuevo nación. Bueno, surge una pregunta, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Adorar en espíritu y en verdad es tener el testimonio de nuestro Mesías Yeshua y la Torá. Nos dice el Salmo 119, 142, porque tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Y también Yeshua dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Nosotros no podemos separar a Yeshua de la Torá. Esa es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Los 7 días de la creación son un patrón para la entronización. Bereshit, Génesis capítulo 2, verso 3 nos dice, bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Yuhebahei preparó un espacio sagrado con él morando en medio del huerto del Edén y puso allí a Adán y a Eva, pero ellos desobedecieron y el espacio sagrado sufrió también las consecuencias. La creación estaba en armonía con la palabra de Dios, la Torá. Y el desobedecer la Torá, la palabra de Dios, afectó la creación. Recordemos que con la palabra de Dios fue hecha la creación. Podemos ver en Isaías 24, 5, 6, nos dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Podemos ver en Romanos capítulo 8, verso 20-22, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Bueno. Ahora vamos a continuar leyendo en Juan capítulo 14, verso 2 y 3. Hasta ahora hemos visto de que la creación fue afectada también por el pecado, por la desobediencia del ser humano. Y también vamos a ver de que Juan 14, 2, 3 nos dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera, os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por mucho tiempo nosotros pensamos, o muchos de nosotros pensábamos, de que cuando nos dice aquí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, era de que nosotros íbamos a ir para el cielo y de que íbamos a estar en el cielo con Dios por siempre. Pero la casa de mi padre hace referencia al templo. Cuando nosotros miramos en Mateo capítulo 21, verso 12, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En el libro de Éxodo capítulo 15, verso 17 nos dice, tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada, oh Adón, el santuario, oh Adón, que tus manos han establecido. Entonces aquí podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 17 y en el libro de Juan que nos está hablando. En Juan nos está hablando de la casa de mi padre y en Éxodo 15, 17 nos está hablando del monte de tu heredad, nos está hablando del mismo lugar, nos está hablando del monte Moriah. ¿Qué conexión profética podemos ver entre Éxodo 15, 17 y Juan 14, 23? Nos habla en la casa de mi padre y en el monte de tu heredad, refiriéndose al mismo lugar, el monte Moriah. Y también podemos ver en el profeta Isaías, capítulo 56, verso 7, dice, mi santo monte. Por estar el templo en la parte alta de la ciudad de Jerusalén, la escritura se refiere al monte de Yuhe o subir al monte de Yuhe o subir a la casa de Yuhe se está refiriendo al mismo lugar, al monte Moriah donde estaba el templo y el monte de tu heredad y la casa de mi padre hacen referencia también al monte Moriah. Podemos ver en hebreo se dice Moriah, que en español lo han traducido como Moriah y significa Yahweh, mi maestro. Y Yahweh es nuestro maestro por excelencia. Vemos que Él es Emanuel, Dios con nosotros, que preparó un cuerpo y vino en la persona de nuestro Mesías Yeshua y nos enseñó cómo nosotros debíamos de vivir la palabra de Dios. Quiero regresar a la diapositiva anterior para compartir algo muy importante. Nosotros tenemos que hacer una diferencia o diferenciar entre el reino de Dios y el cielo, porque el cielo en la escritura nos habla muchas veces del cielo, refiriéndose a la parte material. Nosotros podemos mirar hacia el cielo, pero también la parte funcional. ¿Cuál es la función? Entonces el profeta Daniel en el libro de Daniel capítulo 4, verso 26, nos dice que se le fue dicho a Nabucodonosor hasta que reconozcas que el cielo gobierna, o sea que hace una referencia al cielo como ese gobierno de Dios. De hecho, nosotros vemos en el Padre Nuestro que nos dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y dice, venga a nosotros tu reino. Ese venga a nosotros tu reino es el reino de Dios, el reino celestial que venga aquí a la tierra, porque nosotros vamos a estar, es en la tierra va a ser restaurada, nosotros nos vamos a ir para el cielo. Bueno, también nos dice en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33, nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Ese buscar el reino de Dios y su justicia es a través de la palabra de nuestro Abba Padre. También podemos ver que nos habla la escritura de una ciudadanía. Nos dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Podemos ver en Efesios capítulo 3, verso 20 y verso 21. La ciudadanía del cielo está vinculada con nuestro Mesías Yeshua y con los pactos de la promesa y también con la ciudadanía de Israel. ¿Por qué digo que con la ciudadanía de Israel? Porque cuando Yuhe le cambió el nombre a Jacob, le puso Israel, se lo cambió por Israel y de ahí nace la nación de Israel. Y Israel significa el que lucha con Dios, vence con Dios. El mismo Yeshua dijo, el que no es conmigo es contra mí. O sea, la nacionalidad, ciudadanía de Israel está vinculada al testimonio de nuestro Mesías Yeshua y a la obediencia de su Torá. También nosotros podemos ver en Efesios capítulo 2, verso 12, en aquel tiempo estaba sin Mashiach,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros adquirimos esa ciudadanía de Israel cuando nosotros entramos y abrazamos los pactos de la promesa. Y recordemos que el Shabbat es la señal de un pacto también, es un pacto. Y a través de nuestro Mesías Yeshua que nos reconcilió. También podemos ver en el libro de Juan, capítulo 1, verso 47, cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, un verdadero israelita en quien hay rectitud de corazón y la rectitud de corazón está vinculada con la obediencia a la palabra de Dios. No podemos sacar los pactos de las promesas, no podemos sacar el Shabbat. También quería compartir otro punto muy importante. Bueno. Bueno, aquí en el libro del profeta Isaías, capítulo 56, versos 6 y 7, aquí vamos a ver otra vinculación entre el Shabbat y entre la casa de nuestro Abba. Dice, Isaías 56, versos 6 y 7, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yuhebahei para servirle, y que amen el nombre de Yuhebahei para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, el Shabbat, para no profanarlo y abracen mi pacto, la Torá. Yo los llevaré a Mikados monte. Recordemos que ya vimos de que Mikados monte hace referencia al monte Moriat en Jerusalén, donde estuvo construido el templo de Salomón, y dice, y los recrearé en mi casa de oración. Hace también referencia, como ya lo habíamos visto, al templo, y dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo los llevaré a mi santo monte. Qué bendición de que Él nos va a llevar. Él nos va a llevar a Jerusalén, donde Él va a empezar a reinar cuando empiece el reino milenial, el reino justo de nuestro Mesías Yeshua. La cultura hebrea y el idioma hebreo es de gran importancia para entender las escrituras, y en la mentalidad de Oriente Medio, descanso en el templo significa que Yuhebahei está tomando el mando, que está subiendo a su trono. La creación fue un templo cósmico y el huerto del Edén, el espacio sagrado donde nuestro Mesías Yeshua estaba ahí reinando hasta que el hombre pecó. Y ahí ya se perdió ese espacio sagrado, pero vamos a volver al Edén con nuestro Mesías reinando. Dice, los 7 días de Bereshit, Génesis, se refieren a la dedicación del templo cósmico. El 7 o el séptimo día significó que su templo cósmico estaba terminado y estaba en pleno funcionamiento cuando Yuhebahei reposó, tomó el mando, su trono, y volverá a tomar su lugar en la tierra. Reposará, es decir, gobernará desde Jerusalén, desde el monte Moriah. Isaías capítulo 2, verso 3 nos dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yuhebahei. Ya vimos que cuando nos dice subamos al monte de Yuhebahei, se refiere al monte Moriah, donde estaba el templo, a la casa del Dios de Jacob. Nos está hablando también del monte Moriah, donde estaba el templo de Salomón. Dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, de Jerusalén, saldrá la Torá, la ley de Yuhebahei, traducida como ley, muy mal traducida como ley, y de Jerusalén la palabra de Yuhebahei. La Torá son los consejos, las instrucciones de nuestro Abba, que las encontramos en su preciosa palabra. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y
Bueno, podemos tomar un ejemplo de la Casa Blanca. La Casa Blanca no es solo el lugar donde habita el presidente de los Estados Unidos, es también el lugar de descanso donde ejerce su gobierno, y la Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema de los Estados Unidos y su base de gobierno. Entonces también nosotros podemos ver que nuestro Mesías Yeshua, él va a tomar su reposo, o sea, va a empezar a gobernar desde Jerusalén, como vimos en Isaías capítulo 2, verso 3, dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Entonces en el reino milenial Yeshua empezará a ejercer su gobierno en la tierra, reposará. Recordemos que reposar quiere decir tomar ya su lugar en la tierra de reinar, y con su constitución suprema para todas las naciones, que es la Torá, su ley. Y tendremos tan anhelado reino o gobierno justo de nuestro Mesías. Bueno, también podemos mirar en Hebreos capítulo 4, verso 8 y 9, nos dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Vemos aquí relacionado el reposo y nos dice otro día. Aquí nos está hablando de un descanso sabático. La seguridad, el orden, la estabilidad y la paz en la tierra y en su creación como resultado del gobierno o reinado justo de nuestro Mesías, dirigiendo con su Torá en el reino milenial desde Jerusalén, desde el monte Morillá, o también desde el conocido como el monte de Yahweh o la casa de mi padre. Este descanso sabático hace referencia también a la fiesta de Sukkot, traducida al español como la fiesta de los tabernáculos, que se lleva a cabo en el séptimo mes, que dura 7 días, y también por eso nos dice la escritura que para el Adón un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Shabbat y la fiesta de Sukkot es profética de tan anhelado reino justo, el reino de nuestro Mesías Yeshua. Bueno, por último, quiero compartir que el 7 o Sheva también significa un juramento. El templo se completó en 7 años, 7 ciclos de 7 que conducen al año Yobel, que son 7 semanas, y 7 por 7, 49, y el día 50 es el año Yobel, que también está relacionado con la libertad y con que la tierra volverá a su dueño, y el dueño es nuestro Mesías, Yeshua, nuestro Abba, Yahweh. Ahora estos reinos que tenemos están bajo Hasatán, pero volverá a tomar su lugar nuestro Mesías Yeshua, y como les dije anteriormente, tendremos el reino justo de nuestro Mesías, el reino de Elohim, el reino de Dios aquí en la tierra. El séptimo día es el día de reposo, y también el 7 viene de la palabra Shab, que significa retornar. Vamos a retornar al Edén, al estado original, con nuestro Mesías reinando. Y el 7 o séptimo día, Elohim lo bendijo y lo santificó. Cada que nosotros estamos guardando el Shabbat, que estamos celebrando el Shabbat, estamos recordando esa creación perfecta de nuestro Mesías, que anhelamos también volver a ese estado. O sea, no es solamente recordar la creación, sino que es también nuestra esperanza de que volveremos, retornaremos a el Edén, al estado original. Bueno, esto es la corta reflexión que quería compartir con ustedes. Que Yahweh les bendiga. Shalom.